Son las 7:36. Damos la bienvenida en nuestros estudios al abogado Sebastián Ceballos, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Unidad Popular. Sebastián Ceballos es un rostro conocido en la política local. Se desempeñó desde muy joven en la política estudiantil. Fue presidente del Consejo Estudiantil en el Colegio Benigno Malo. En forma posterior fue también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Ha tenido una media decena de participaciones como candidato a dignidades de elección popular sin haber logrado una elección. En esta ocasión lo intenta de nuevo para llegar a la legislatura. Quisiéramos iniciar este diálogo, Sebastián, preguntándole ¿cuáles considera usted son los temas claves, los temas de hoy en día para la provincia de La Suay? Gustavo, Roxana, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo a todas las personas que miran y escuchan a través de Antena 1. Para mí hay temas muy importantes y yo quiero ser un legislador en beneficio de las familias cuencanas. Creo que hay que dejar atrás en el pasado los acuerdos y componendas de la cual esta y varias asambleas en el pasado se han dedicado, y por eso estamos planteando el tema de la economía familiar como uno de los elementos más sentidos, sensibles de la población cuencana y azuaya. Es decir, mirar hasta dónde podemos, hasta dónde alcanza el sueldo al final del mes, qué hace los ciudadanos y ciudadanas con su salario, la posibilidad de perder el empleo. Hoy mismo en Antena 1 se dio cuenta de la reducción inicial de las remesas, y esas remesas son las que sirven para movilizar la economía azuaya. Este es uno de los temas sensibles, por eso las propuestas que hemos hecho se diferencian de todos los asambleístas, y voy a plantear la primera, si usted me permite, que es el control de los arriendos en la ciudad de Cuenca. Y digo esto porque en Cuenca los arriendos tienen un promedio de $240 versus los $200 en promedio, por supuesto, que se dan en otras ciudades del país. Es decir, los cuencanos pagamos $400 más al final del año por concepto de arriendos, y eso tiene que ver con una serie de fenómenos de los cuales seguramente podemos conversar. Pagamos más con respecto a quién. A todas las otras ciudades del país. Cuenca es y tiene históricamente es la ciudad más cara del Ecuador, y tiene que ver esto porque el rubro que utilizamos para vivienda, entre ellos por ejemplo el pago del arriendo, es mayor que en cualquier otra ciudad del país. ¿Estás seguro de esta estadística? Pues vivir por ejemplo en la capital de la República representa un arriendo muy alto. Sí, de hecho, en promedio, cuando uno toma el conjunto de la población que arrienda, el promedio de Cuenca es $240, de acuerdo al último censo, y en el caso de Quito es de $200. Es decir, hay una diferencia más o menos importante en el caso de la ciudad de Cuenca, y eso tiene que ver con varios fenómenos. Entre ellos, Cuenca es evidentemente una ciudad de servicios, una de las ciudades más lindas del Ecuador, y hubo una ola muy importante de personas del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que vinieron a la ciudad de Cuenca a vivir. Eso hizo de que un extranjero, cuando va a arrendar, por supuesto, o a comprar un bien, una casa, pague entre 700, 800, 1.500, lo cual hizo que haya una irregularidad en el mercado inmobiliario, y todo eso se vino o se provocó hacia abajo el hecho de que los arriendos suban en la ciudad de Cuenca. Por eso pasa también, Sebastián, por la gentrificación que está sometiéndole, digamos, a la ciudad. La gente ha deshabitado el centro histórico, y esos pocos espacios que quedan para arriendos son sumamente costosos porque se vuelven zonas turísticas, el uso del espacio público para el tema del comercio, y esto también es una de las principales causas, y pasa por la gestión del territorio que le corresponde a la municipalidad. Sí, todos estos elementos, sumado por ejemplo a que en los últimos años hemos tenido los cuencanos, azuayos, en general los ecuatorianos, pero sobre todo en Cuenca, pagar por absolutamente todas las obras que hay. Hoy mismo hay una determinación de la Contraloría General del Estado que le obliga al actual alcalde a pagar deudas del pasado que no se debían pagar desde nuestro modesto punto de vista, pero que legalmente tienen que hacerse. Por eso es que los predios han subido. Todos estos elementos hacen que los arriendos suban en Cuenca. Nuestra propuesta es, digamos, controlarlos. ¿Cómo hacerlo, estimado Gustavo y Roxana? Lo primero es que la ley de inquilinato, que fue aprobada en el año 2000, tiene una fórmula en su articulado para determinar cuánto debería costar o hasta cuánto debería costar el tema del arriendo. Y dice que el arriendo será el 10% del avalúo catastral dividido para 12, que son los 12 meses del año, y esto el 10%. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Si un arriendo se inscribe para 24 meses, es decir, 2 años, la ley debería decir, por supuesto, que el arriendo, el costo, lo que tendría como beneficio
beneficio del arrendador debería ser dividido y calculado para 24 meses. Con eso usted baja los techos de los arriendos. Lo segundo, la ley de inquilinato prevé que todos los contratos de arrendamiento se inscriban únicamente cuando pasan el valor del básico mensual, es decir, hoy $470, pero la mayoría de arriendos en Cuenca son de menos de $470. Me refiero incluso a los sectores populares, a la gente que alquila, arrienda una casa por $200, $250, un estudiante o incluso un comercio. Nosotros proponemos que todos los arriendos se inscriban. En la pandemia, estimado Gustavo, se decía que debería haber un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario para solventar lo que en ese momento fue una crisis muy profunda. Pero lo que pasó es que luego de la pandemia se provocaron abusos en el tema de los arriendos. Por eso, insisto, creemos que todas tienen que inscribirse. Lo tercero es que, por supuesto, como decía el Premio Nobel de Economía, el señor Joseph Stiglitz, el mercado debe regularse por parte del Estado para que funcione en esto que se denomina oferta y demanda. Y nosotros creemos que desde la legislatura y desde la política pública con nuestro candidato presidencial Jorge Escala, se debería ampliar lo que se denominan los créditos VIP o VIP y BIS. ¿Cuáles son estos? Los de vivienda de interés pública y vivienda de interés social. ¿Cuál es el problema con estos créditos? Que primero, lo financian únicamente 4 bancos. Está negado para las cooperativas. Lo segundo, que son créditos de casas hasta $120,000. Es decir, hacia arriba, son muy caros, o para personas de una casa de 120,000 es clase media alta. Lo que nosotros planteamos es que el crédito VIP, vivienda de interés pública, y la vivienda de interés social se amplíen hacia abajo, hacia la gente que, por ejemplo, por primera vez quisiese comprar un terreno, hacia la gente que quisiera solamente construir porque tiene el terreno. Pero además, Sebastián, eso pasa por otro problema mucho más grande, que es la falta de empleo. Una persona que no tiene empleo, no puede proyectar su vida a mediano y largo plazo, lo que implica hacer un crédito para un negocio, para su vivienda, para un vehículo. Entonces la problemática va más allá únicamente del costo del crédito, sino también de la situación que están viviendo en este momento los ecuatorianos. Y viene de la mano con los problemas económicos del país. Exacto, completamente, también. Precisamente, y ustedes acaban de leer también en la mañana una estadística de los temas de inmobiliarias y construcción en la ciudad de Cuenca. Este es un rubro que ha decrecido y paradójicamente es un rubro que genera empleos plenos en el Ecuador en general. Por eso es que también la propuesta de arriendos y vivienda que tenemos viene aparejado de una reactivación de la economía. Y la única forma es invirtiendo. ¿Cuál es la diferencia de estos créditos? Proponemos con los créditos hipotecarios o de vivienda en un banco normal. Si usted va a un banco normal, el crédito y la tasa promedio es de 12%. Los créditos VIP son del 5%, es decir, de mayor accesibilidad para la gente en general. Nosotros proponemos entonces diversificar, pero ampliar. Créditos del 5% no conozcamos que existan en los últimos tiempos. El crédito VIP es de 4.99% exactamente. Aprobado por... Sí. Pero son créditos VIP que son muy restringidos, Gustavo, y los créditos BIS que se denominan, vivienda de interés social. Pero como le digo, son tan restringidos. Al hablar de restringidos, ¿de qué oferta está hablando? ¿Qué bancos? No hay una... que las cooperativas no lo manejan. Sí. ¿Qué banco está dando estos créditos? 4 bancos del Ecuador: Banco del Pichincha, Bolivariano, Banco de Guayaquil y me parece que el Pacífico. ¿Y por qué montos? De hasta $120,000 cuando se requiere una casa VIP. Con 5% de interés. Con 5% de interés. Son créditos tremendamente atractivos. Exactamente, pero lo distinto, lo diferente o lo que le hace poco atractivo es que no llega a la gente, porque esa es una inversión que se hizo por parte del Estado para solamente estos bancos y lamentablemente incluso hay que presentar una carpeta de quienes van a construir las casas. Ya, yo quisiera preguntarle, Sebastián, si continúa como un eje transversal en su ideología la ideología socialista, comunista. ¿Cómo la define usted? Porque tenemos realmente problemas muy graves en la economía ecuatoriana y es muy importante el tema de cómo se lo maneja. Estuvimos aquí con su candidata a la vicepresidencia de la República y hablaba, por ejemplo, de temas como una moratoria, buscar una moratoria de la deuda externa del país, pero al mismo tiempo señalaba de poner a disposición para el empleo cifras, me parece que hablaba de 2.000 a 3.000 millones de dólares para la vivienda, para también programas de desarrollo social, una suma que llegaba a 8.000, 10.000 millones de dólares, mientras se dejaba o se intentaba llegar a una moratoria. No fue clara
si sería esta negociado, simplemente se dejaría de pagar la deuda externa, que sería ya un default. ¿Qué es lo que se propone dentro de esto? Es importante conocer la ideología política más allá de estos temas puntuales que de alguna manera lo reflejan, pero que no hablan necesariamente de una línea general de gobierno. Completamente, y creo que la ideología, y vale que todos los candidatos y candidatas respondamos, porque es la luz por la cual ilumina el plan de gobierno, el programa y las ideas que tenemos. Nosotros para completarla, le preguntaría, por favor, claro. Y para dejar en la palabra, ¿continúa usted creyendo en el marxismo-leninismo como una visión, una utopía? Marx es un gran pensador, como hemos citado el día de hoy a Joseph Stiglitz, que es un gran pensador de la actualidad, y creo que la propuesta debería ser de la izquierda en el siglo XXI. ¿Qué es lo que propone Pacha Terán y Jorge Escala? Lo primero es que hay que fortalecer aún más la dolarización, porque es evidentemente un modelo monetario que ha permitido cierta estabilidad en el Ecuador. Y la dolarización, estimado Gustavo y Roxana, se mantiene en tanto y en cuanto hayan dólares. ¿Qué es lo que proponemos para que hayan dólares en el Ecuador, circulante en el Ecuador? Lo primero es que las reglas sean claras para empleados y para trabajadores, para empresarios y para trabajadores. No puede haber en el país una evasión tributaria que, de acuerdo a datos del SRI, es de 3.000 millones de dólares. De acuerdo a los datos de la CEPAL, 7.000. Eso es un tema que no favorece, y no genera estabilidad económica en el Ecuador. ¿Qué propone Jorge Escala y Pacha Terán? Cobrar todas las deudas en firme que puedan ser cobrables. ¿Cuál es el principal deudor de este país, evasor de este país? La Corporación Noboa. Esa fue la pregunta que le hizo Jorge Escala y que no respondió el presidente Noboa en el debate. Lo segundo, ¿qué es lo que se ha planteado? No se ha planteado el no pago de la deuda externa, sino se ha planteado la moratoria. Propias entidades como el Banco Mundial han planteado que en momentos de catástrofes naturales o en momentos de profundas crisis económicas se debería prever la posibilidad de ciertas moratorias o aplazamientos de tramos de la deuda externa. Eso plantean las entidades internacionales. Datos a cuenta. El Ecuador es el país que menos creció. De hecho, decreció en su economía en el año 2024 de entre todos los países de América Latina. Es decir, la crisis económica se sintió mucho más en el Ecuador. ¿Cómo concretaría usted esta fórmula para traer dólares a Ecuador? Que no se vayan, a eso me refiero. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Esa evasión tributaria de las grandes empresas a algún lado se está yendo. Esa evasión tributaria está en paraísos fiscales, está fuera del país, están en bancos a nivel internacional. Es decir, hay una fuga de capitales que está siendo permitida o solapada por el Estado. ¿Cómo hace usted si esos recursos ingresan a la economía, genera circulante y por lo tanto genera dinamismo de la economía? Debatamos, estimado Gustavo, hay varias propuestas. Y los bancos a su vez se alimentan de dólares del mercado. Y los bancos a su vez, claro, por supuesto. Ahora, Sebastián, recientemente veíamos una cifra que espero usted la conozca. ¿Cuánto dinero ha ingresado por las remesas en Ecuador en los 25 años de dolarización? No conozco la cifra, pero conozco la del año pasado, que entiendo que está superando los 5.000 millones de dólares. Ya, en consecuencia, en 25 años nos lleva a una cifra muy grande. Recientemente se hacía una estimación de unos 71.000 millones de dólares. Cifra monumental, cifra que se equipara con la deuda pública de Ecuador. Exactamente. Esta es una de las fuentes, una fuente que genera mucha tragedia, mucho dolor, atomizaciones familiares, pero esta es la fuente actual, una de las importantes, un verdadero pilar de la economía ecuatoriana, el dinero de la migración. Completamente, y de hecho eso ratifica en el Ecuador lo que los migrantes aportan al Estado, a la economía nacional, es mucho más, me parece que 10 veces más de lo que aporta la inversión extranjera. Esa es la relación. Como usted bien ha dicho, 5.000 millones de dólares es más o menos todo lo que el rubro del Estado se invierte para educación y para salud. Es decir, para mirar la fortaleza y de hecho que una buena parte de la economía nacional y sobre todo de la economía suaya está fundamentada en las familias de nuestros inmigrantes. Ningún ecuatoriano que se precie quisiera que siga esta tragedia de la migración, pero hay que pensar también cómo se dinamiza esta economía de Ecuador. Sí, de hecho, a partir evidentemente de proyectos, por eso es lo que nosotros planteamos, de elementos que creo que ninguna otra lista lo ha planteado. Jorge Escala ha planteado un hecho y lo vamos a apoyar desde la Asamblea Nacional: bajar el IVA del 15 al 10%. Y le voy a poner dos ejemplos. En momentos de la pandemia, los alemanes, todavía con Angela Merkel como primera ministra, redujeron el IVA en 5% y lograron una dinamización de la economía alemana justo cuando la economía, por supuesto, estaba parada producto de la pandemia.
no nos vayamos tan lejos, el Brasil aplicó un proceso de reducción del IVA, ellos lo denominan de otra forma, para una dinamización de la economía. ¿Qué significa esto? El PIB en el Ecuador está dictaminado en un 60% por el consumo, es decir, por el intercambio de mercancías en el Ecuador. Si usted le pone un freno con incremento del 15%, es evidente que hay menos venta de vehículos, como es el rubro del año pasado, es evidente que las familias consumen menos, aunque aporten más al IVA, porque claro, creció. Lo que dice Jorge Escala, para bajar el precio de la canasta básica, para generar consumo y dinamización en el comercio, hay que bajar el IVA del 15 al 10%. Nuestro compromiso es, por supuesto, ir hacia allá para beneficiar el bolsillo de las familias cuencanas y ecuatorianas. Cuando le preguntaba yo a usted en la pregunta inicial cuál considera es la agenda para el Azuay, se quedó solamente en un tema, del arriendo, el costo de los arriendos, que sería su propósito tratar de bajarlo. Pero pensaba honestamente que usted me hablaría de la vialidad, de este gran problema de la minería con el agua, del centralismo, de la emigración de los cuencanos. La vialidad, uno de los puntos neurálgicos, da cuenta de que, por ejemplo, a mediados del año pasado, en julio hubo una reunión de alto nivel con el ministro de Obras Públicas aquí en la ciudad de Cuenca, los asambleístas, particularmente los asambleístas del gobierno, hicieron compromisos por unos $150 millones para inyectar en la vialidad del Azuay. Prácticamente ninguna de esas promesas, con excepción de la firma de un contrato para un proyecto de factibilidad que podría cristalizarse eventualmente en 10 años, se consiguió. La construcción de estos 3 redondeles aquí en la vía rápida, en la autopista, quedó postergada, no se cumplió con los plazos determinados, no se ha firmado aún el contrato. El arreglo de la cuenca Molleturo-Naranjal y de la cuenca Girón-Pasaje se había programado también hasta el mes de febrero. Acabamos de transmitir, me parece que ayer, declaraciones del director zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que lo dilata ahora para ya mediados de año, quién sabe si con otro gobierno. Y así por el orden, el tema minería, agua, que está absolutamente vigente, y todo con ese eje transversal también del centralismo absorbente. Completamente, Gustavo. Yo le he hablado ser el asambleísta de las familias cuencanas, hemos hablado del arriendo, y quiero ser también el asambleísta de la unidad. Aprovecho sus micrófonos, si usted me lo permite, por supuesto, para hacer una convocatoria al alcalde de Cuenca, al prefecto de la Azuay, a todos los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, instituciones y organizaciones, para defender lo que usted bien ha planteado, las necesidades del austro. ¿Qué es lo que pasa? El EMETOP tuvo un presupuesto de $162 millones, por supuesto en términos grosos. Lo que se... ¿En el 2024? En el 2024. ¿A nivel nacional? A nivel de la provincia de la Azuay, para el Azuay. Lo que se ejecutó no llegó ni al 25%. Es decir, hablamos de $40 millones, cifra que nos abruma. Primero, porque 160 millones en el contexto general de las necesidades de la provincia no sirve, como dicen, ni para las colas. Pero la ejecución presupuestaria es aún menor. Cuando se dice que Novoa ha atendido a la provincia de la Azuay y el austro, como dicen sus candidatos a la asamblea, le están mintiendo a la provincia. Punto número 2. Está bien que en Quito el presidente de la República anuncie la extensión del metro hacia Calderón. Está muy bien, es una necesidad de los quiteños. Está muy bien que en Guayaquil, en Guayas, se anuncie ya la construcción del 5º puente y el desembolso de los primeros $35 millones. Sí, y en cortísimo plazo, me parece que hasta marzo o abril se iban a completar $100 millones. Exactamente, porque ya el primer desembolso es que la obra se está ejecutando. Sin embargo, para Azuay, en los últimos años, no solamente en este gobierno, no ha habido una sola obra de gran envergadura. Y lo que usted ha planteado y lo que se jactan los asambleístas de decir, hemos realizado y hemos exigido la obra para Azuay, como usted bien dice, al final del día fueron solamente ofrecimientos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Lo dijimos ya cuando estuvimos de candidatos a la prefectura. Primero, con Jorge Escala, por supuesto, y haciendo una exigibilidad desde los asambleístas de Azuay, debe trasladarse la competencia con recursos de las obras al alcalde prefecto, es decir, a los azuayos y azuayas. Esta es una necesidad fundamental. La cuenca Molleturo-Naranjal, lo que se ha hecho es por la intervención de la prefectura, debo reconocerlo, y la alcaldía de Cuenca. Lo que se está haciendo, de hecho, en la cuenca Girón-Pasaje fue hecho por la empresa pública de la prefectura, con pocos recursos, con lo poco que se desembolsa por parte del EMETOP, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La situación de esa vía da cuenta de la inversión
nula o casi nula que existe en la provincia de la Suay. Punto número 3. Evidentemente, nosotros creemos de que en la provincia de la Suay la gran amenaza fundamental, y de hecho me permite, si a usted le parece una hipótesis, de llegar a ganar, o si usted vota por Daniel Noboa, está votando por la implementación real del proyecto Quimsacocha. Porque todo da cuenta de que la intención, la obligación que tiene Daniel Noboa es implementar el proyecto Quimsacocha. Bueno, no solo Daniel Noboa, allí hubo casi un consenso de los candidatos por la gran minería. Casi un consenso, pero no general. Casi un contexto. Exactamente. Sí. Nosotros estamos planteando la defensa de las fuentes de agua y le escuché a Pacha Terán. La mayoría de candidatos se pronunció en abrir el catastro minero y avanzar en la explotación minera en el país. Pero de hecho le comento algo. El día de mañana, si mal no estoy, miércoles o jueves, se reabre el catastro minero en Azuay, y hay que estar atentos quienes estamos preocupados del tema del agua. Nosotros, ¿qué estamos planteando, Gustavo? Una reforma a la Constitución en el artículo que prevé precisamente la explotación minera en fuentes de agua. La Constitución dejó abierta una puerta, una ventana, para decir que extraordinariamente el Estado central podrá entregar las concesiones en fuentes de agua. Nosotros pretendemos blindar definitivamente, esa es la propuesta nuestra y se lo hace vía la Asamblea Nacional, una reforma a la Constitución que cierre cualquier posibilidad de minería en fuentes de agua. Esto es lo que queremos hacer. Lo segundo es fiscalizar todas las concesiones mineras que fueron entregadas a dedo y a espaldas del pueblo azuayo, no solamente Quimsacocha. Está el tema del Sixig, Molleturo, Santa Isabel. Se dice, de acuerdo al último catastro, que cerca del 25% del territorio de la provincia está concesionado. Esto a espaldas de todas las comunidades, a espaldas de todas las organizaciones y de los territorios. Ni consulta ambiental ni consulta previa. Y lo tercero, fiscalizar todo lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente en términos de concesiones. Allá en el Sixig, el Ministerio del Ambiente ha entregado concesiones que se le hacen en el río Santa Bárbara. Y el río Santa Bárbara es afluente de la producción hidroeléctrica que tiene nuestra provincia y el país. Y ahí están entregadas concesiones, me parece que 4 o 5 de lo que yo conozco, empresas de minería que están en el río Santa Bárbara básicamente, igual las que están en Paute, igual las que están en Molleturo y en Santa Isabel. Todas ellas están en el lecho del río, en el lecho de los ríos de la provincia de la Azuay. Por eso creemos, y usted sabe que en nuestra lucha no nos vamos a sumar, sino somos parte de ese conjunto de organizaciones que han defendido el agua, la tierra y la vida por encima de cualquier cosa. Y este asambleísta no va a vacilar en demostrar, ratificar y fiscalizar todo lo que significa el gran invasión minera que nosotros tenemos en la provincia de la Azuay. Sí al agua, sí a la vida, no al oro. Es nuestra consigna durante muchos años. Bien. Para finalizar, Sebastián, ¿cómo ve usted el tema de las encuestas? ¿Sigue esa polarización? Aparentemente en Ecuador con 2 candidaturas y el resto en un lote muy separado. Algunos destellos se espera todavía de que para uno u otro candidato pueda significar ese debate una elevación quizá en 1 o 2 puntos, pero no hay expectativas de más. Y aquí en lo local no lo hemos visto, pero hemos conocido verbalmente de encuestas que darían mayoritariamente la posibilidad de que también los 2 partidos que están y movimientos que están polarizando las encuestas lleven la mayoría de asambleístas. Bueno, las encuestas todas, de las cuales yo por supuesto creo, hay unas que son propaganda, pero en las cuales creo determinan que la mayoría de la población, incluso post debate, todavía no tiene decidido por quién votar. Y si usted me permite hablarles ahora a los indecisos, a quienes no tienen por quién votar, no tienen una opción. ¿El debate no contribuyó para que la gente pueda tomar una decisión? Yo creo que contribuyó a la reflexión de muchos ciudadanos, pero de acuerdo a las encuestas, está claro que la gente lo está pensando, como se dice, y seguramente serán estas últimas 2 semanas y un poco más que resta de la campaña, donde influirá el debate, la campaña y por supuesto también las propuestas. El pueblo azuayo sabe discernir las propuestas, las mejores propuestas, a quienes por supuesto hemos estado junto al pueblo azuayo defendiendo sus intereses. Y si usted me permite, le decía, quiero hacer un llamado a los indecisos. No es necesario votar por los antis o por los odios hacia uno u otro candidato. Es necesario votar con conciencia de quienes defendemos a la provincia de la Azuay, quienes creemos en las familias. Como usted bien ha dicho, Gustavo, tenemos nosotros algo profundamente, un dolor profundo, que es la migración en la provincia. En los últimos años, y ese dato sí me lo
lo sé, hay 400.000 personas en los últimos 5 años que salieron del país, que fugaron, que les obligaron a salir del país porque no encontraron oportunidades en el Ecuador. De esos, una buena parte son azuayos, son cuencanos, y me refiero a sus familias, y quiero hablarles a sus familias porque la única forma de hacer que ellos regresen, de que no tengamos simplemente una conectividad por celular en fin de año o cada que se cumple años, es generar empleo, trabajo y tener una legislación que aporte al desarrollo de las familias cuencanas. Nosotros somos hoy por hoy la ciudad más cara del Ecuador y eso obliga lamentablemente a los cuencanos a buscar otras fuentes de trabajo, otras fuentes de empleo. Yo no quiero eso. Yo quiero que la ciudad siga siendo la mejor ciudad atendida en servicios, pero también una ciudad, una provincia equitativas en el marco del desarrollo nacional, por supuesto. En cuanto a esta quinta candidatura, en la quinta vendrá la vencida. Sí, y le quiero decir algo, estimado Gustavo. Bueno, yo he acompañado en la lista. En realidad la candidatura fuerte, digamos, de protagonismo, por decirlo así, fue la candidatura a la prefectura. Pero es un honor decir que no he participado de los mismos de siempre que han gobernado el país. Yo no he sido parte de esa asamblea que va a jugar Candy Crush, que va a hacer yoga, o una asamblea que al inicio son compadres y incrementaron los impuestos y después se pelean y se dan patadas por debajo de la mesa. Para mí es un honor decir que no he sido parte de los mismos de siempre, que han hecho de esa legislatura un absurdo y a veces un bochorno para todos y todas. Yo quiero ser un asambleísta que vaya a trabajar. Por eso todos los proyectos de ley de los cuales hemos hablado en esta mesa, en esta entrevista, y otros, como el proyecto de Universidad para Todos, los tenemos listo, porque vamos a ir a trabajar directamente en la Asamblea Nacional por el desarrollo de las familias. En mí no van a tener además un asambleísta que cuando llegue a la Asamblea, y usted puede dar fe de ello, igual Roxana, se cambie de camiseta al son del gobierno de turno. Bien. Le agradecemos por su presencia. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos, candidato a asambleísta. Quiere estar en la Asamblea Nacional representando a la provincia de La Suay por el Movimiento Unidad Popular. Son las 8 horas.